Tenemos el caso 1b. Voy a seguir teniendo una lambda pequeña, pero ahora utilizamos u en lugar de psi. Bueno, esto va rápido, lo voy a hacer en imagen de interacción. Os recuerdo aquí la imagen de interacción que ya la habréis borrado. Definíamos el estado en imagen de interacción como e elevado a it h0 entre h barra psi de t, donde este era el estado en imagen de Schrödinger. El operador en imagen de interacción, si al estado le he quitado ese factor que era la evolución trivial, pues el operador lo va a llevar por la izquierda y por la derecha. Elevado a it h0 h barra a en 0 elevado a menos it h0 h barra. O sea que he sacado del estado el factor de la evolución trivial, que por tanto también tengo aquí. Eso lo comentamos cuando hablábamos de los principios de la mecánica cuántica, al hablar de la ecuación de Schrödinger. Bien, pues ahora vamos a hacer la descomposición del hamiltoniano en una parte de orden lambda, como antes, y una parte h0, que es de orden 0. Y la ecuación de Schrödinger en imagen de interacción es IH barra derivada respecto al tiempo psi sub i de t igual h1 sub i de t psi de t en imagen de interacción, porque el h0 me lo he llevado al definir la imagen. Si queréis, estamos en una base en rotación. Esta la podíamos integrar de una vez, formalmente. Psi de t era el operador de ordenación temporal elevado a menos i h barra integral entre 0 y t de t' hi de t. Todo esto ya lo hemos visto, os lo estoy recordando. Psi de 0. Esta imagen de interacción hacía que desapareciera el h0. Si tuviera un hi constante, aquí simplemente tendría la exponencial, pero era el caso 3. Si el hi dependía del tiempo y no conmutaba consigo mismo, necesitábamos el operador de ordenación temporal, que va ordenando en estos hi como salen exactamente, según qué tiempo vaya antes, lo cual depende del producto de integrales que hay en la serie de Taylor de la exponencial. O sea que esto no era totalmente trivial, ¿verdad? Bien. Entonces, otra manera de escribir esto era montar el psi de t como e elevado a menos i t h0 partido por h barra, el operador de ordenación temporal de e elevado a menos i entre h barra, bla, 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 por e elevado, ya está, por psi t igual a 0, ¿vale? Por cierto, si hubiera un t0, aquí tendría un factor más, tendría un elevado a i h t sub 0, el tiempo 0 dividido por h barra, pero he elegido que la evolución empiece en 0, con lo cual no hay t0, t0 es 0. Bueno, pues a todo esto, que me lanza el estado de psi en t igual a 0 a psi en t, lo llamamos, en el primer capítulo, u de t y t0. Era el operador de evolución temporal entre t0 y t. En este caso, t0 es 0. Si no, aquí habría un factorcito más con elevado a i h0, t0. Bueno. Entonces, ¿ahora qué pasa si expandimos la exponencial? Pues generamos una teoría de perturbaciones para la u. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en este epígrafe? En todo esto que teníamos en su día, u de t, t0, pues lo vamos a expandir como una suma u sub n de t y t0. La u es el operador unitario de evolución que me da el estado en t dado el estado en t0. Y ahora lo expando en potencias de lambda, ¿vale? Y esto va a ser, esta u sub n va a ser 1 entre ih barra elevado a n, integral entre t0 y t de tn, integral entre t0 y tn de tn menos 1, integral entre t0 y t2 de t1, u0
entre Tn y Tn menos 1. A continuación aplico H1 en Tn. Tn menos 1 en la posición en la que está. Tn menos 1. A continuación, U0 entre Tn menos 1 y Tn menos 2. Sigo para atrás y van alternando U0 y H1. U0 lleva la evolución de H0, es la exponencial del H0. Y la perturbación es el H1. Cuando esté llegando a los últimos, voy a tener algo así como U0 de T2 y T1. Luego va a engranar un H1, la perturbación, en T1. Y finalmente otro U0 entre T1 y T0. Y cierro el corchete. O dibujado. Vamos a ir insertando H1s y entre cada par de H1s tenemos un U0. Evolución temporal, trivial, con el H0, de repente se inserta un H1, durante un momentito actúa el H1, luego U0, luego otra vez H1, y a orden n, el H1 actúa n veces, de manera que aquí salgan n potencias de lambda. Este término es lambda elevado a n. O sea que el sistema la mayor parte del tiempo va a estar evolucionando con el U0 y de vez en cuando se inserta un H1. Bueno, pues la amplitud de transición. Lo que quiero es, si empiezo en un estado, poder calcular en qué estado termino. Igual que hemos hecho antes con la ecuación de Schrödinger ordinaria, ¿no? En realidad, H1 de t nos pone en un estado que depende del tiempo. No es que cambie de estado psi de t, el estado, lo que pasa es que no es estacionario. El estado depende del tiempo. Ahora, si me empeño en estudiar ese estado en la base de autoestados de H0, entonces he cambiado de estado. He pasado de estar en el más a rotar al menos, ¿vale? O sea que vamos a poner aquí unas comillas, entendiendo lo que queremos decir. Estamos en este estado y estoy viendo su expansión en una base y busco cómo cambia la expansión en la base. A eso lo estoy llamando amplitud de transición. Pero esto es un número universal, así que lo dejo. Entre t y t0 quiero pasar de un estado inicial i a un estado final f. Pues eso va a ser el elemento de matriz de este operador de evolución. Estos de aquí pueden ser, por ejemplo, los estados n y m de la base del H0. Y la U, en teoría de perturbaciones, es esta suma que acabo de expandir y que borro en este momento. ¿De acuerdo? O sea que, como U era una suma, esto lo puedo escribir como una suma de amplitudes a orden n, para ir de I a F. Es una expansión perturbativa de la amplitud de pasar de encontrar el estado más al estado menos, o los que sean. Vamos a ver la fórmula a primer orden. A orden 0 es fácil. A orden 0, psi va a parar al mismo psi, no cambia de estado. Porque no hay H1, no hay perturbación, continúa en el estado estacionario del H0. Con lo cual esta U es la identidad. Pero a primer orden la U ya va a tener un término que no es la identidad con una inserción del H1. A ver, lo escribo. A y a F entre t y t0 va a ser 1 entre IH barra integral entre t0 y t de t1 elevado a menos i t menos t1 partido por h barra f0 psi f h1 psi i elevado a menos i t menos t0 e i 0 dividido por h barra y ya no hay más. Es horroroso, pero luego no es tan difícil como parece. Dejadme romperlo en trocitos. ¿Qué estamos haciendo? Empezamos con el estado I. El estado I evoluciona libremente con un U0 de estos que he puesto antes. De repente actúa la perturbación que había escrito en rosita. Dejadme marcar la perturbación, está aquí dentro. ¿Vale? Y quiero ir a parar al estado F. Así que tomo el elemento de matriz entre psi y psi F. Y después continúo con la evolución libre. O sea que en términos de un dibujito, esto era
una sola inserción del H1, a la derecha hay un U0 y a la izquierda hay otro U0. ¿Se ve la estructura? Vengo con un U0, actúa el H1, continúo con un U0. ¿Qué habría orden 2? Aquí habría otra integral, otro H1 y otro factor exponencial. Le añadiría una caja más a esto. Es como un mecano. ¿Se ve? Bueno, esta ecuación se la llama aproximación de Born. Es la aproximación de teoría de perturbaciones a primer orden y la probabilidad tiene que salir de aquí. La probabilidad de, habiendo empezado con I, encontrar F, habiendo empezado en T0 y llegando a T, pues tiene que ser el cuadrado de esto, que es 1 entre h barra cuadrado y el cuadrado de la integral entre T0 y T de dt1 elevado a I omega fi dt vfi dt1, perdón, dt elevado a I omega fi en T1, vfi en T1 y todo al cuadrado. Eso es, la integral al cuadrado, que queda un poquito más compacto. Lo que he hecho ha sido, igual que antes, sacar la frecuencia de oscilación entre los dos estados. Este de aquí con su EF0, lo he agrupado con este de aquí con su EI0 y los he puesto en este factor. Todas las exponenciales están ahí dentro. Entonces esto es una aproximación perturbativa porque se entiende que el potencial este es pequeño. Si no, habría que seguir añadiendo términos, V cuarta, V sexta, V octava, ¿no? V séptima. Bueno, en la probabilidad aparecen solo los pares, claro. Muy bien, pues lo siguiente es probar esa fórmula. La guardamos, esto se llama aproximación de Born. Y ahora una cosa que podríais hacer es entreteneros en resolver el sistema del spin que hemos hecho antes con este formalismo, a partir de esa fórmula. Volver a calcularlo con eso. A ver si os da la misma expresión en teoría de perturbaciones. Pero voy a intentar no repetirme tanto y voy a pasar a la perturbación escalón. En muchos sitios esto se le llama la perturbación constante. Pero si es una perturbación constante, ¿para qué necesitamos la teoría de perturbaciones dependiente del tiempo? Estaréis en la teoría de segundo, una perturbación ordinaria. Dejadme llamarla perturbación escalón porque va a depender del tiempo durante un momentito. Lo que va a ser es h1 de t igual a 0 si t es negativo y un potencial que puede depender de las x, de las p, de las s, de lo que queráis, pero no explícitamente del tiempo. Por eso se llama la perturbación constante, porque en la V no hay dependencia del tiempo y esto a partir de t igual a 0. O sea que en t igual a 0 hay una discontinuidad. Teníamos un hamiltoniano que tenía esta pinta y de repente hemos saltado en t igual a 0. Hay un escalón. Pasamos de 0 a v en la perturbación. ¿Se ve? Muy bien. Pues ¿cómo queda la ecuación de Born? ¿Cuál sería la probabilidad con esta perturbación de pasar de un estado de H0 a otro? A ver, ¿qué tendría que cambiar? Aquí tengo elevado a I omega fi T1. Bueno, eso no cambia. Aquí tengo el T en el que evalúo la probabilidad. Eso no cambia, ¿no? ¿Qué es lo que cambia en esa fórmula debido a esto? ¿Qué podéis hacer? Integración. Bien. Esta integral empieza en T0. Pero si el potencial para atrás de T0 es 0, no hay nada que integrar. O sea que aquí voy a poner 0 y me va a quedar más ancho que largo. ¿Qué más se puede hacer? Esto no depende del tiempo, hemos dicho. Así que sale de la integral. Todo este factor en aproximación de Born va y sale de la integral. ¿Y qué queda? Queda la integral de 0 a t de una exponencial. Ajá, eso es el sueño de mi vida, ¿no? Inmediato. Con lo cual tenemos una integral que es 1 entre i omega fi elevado a i omega fi t menos 1. Igual que antes cuando estaba con la ecuación de Schrödinger, para la función de onda. ¿Se ve? Lo monto todo y me queda que la probabilidad en aproximación de Born para ir de i a f de 0 a t es el elemento de matriz al cuadrado, como no depende del tiempo, está fuera de la integral, dividido por h barra cuadrado,
Y luego, esto de aquí, pues hago lo mismo de antes. Saco la mitad del factor. Como estoy elevando al cuadrado un módulo, esa mitad del factor se va y me queda la mitad del factor menos el inverso de esa mitad, que es el seno otra vez. Así que aquí vuelve a salir un seno. El seno al cuadrado de omega sub fi t dividido por omega sub fi, me he dejado un 2, omega fi t partido por 2, dividido por omega sub fi dividido por 2 al cuadrado. Eso es la misma fórmula de Born para esta perturbación casi constante, es un escalón. Si lo dibujáis como función de omega fi, esto tiene un máximo central y luego con los ceros del seno pues va cayendo y se parece a una figura de difracción. ¿Por qué? Mientras lo pensáis voy poniendo donde están los mínimos. Esto es menos 2pi entre t, esto es menos 4pi entre t, esto es 2pi entre t y eso es 4pi entre t. ¿Cómo ha salido esta difracción? Eso lo conocéis de óptica, dime. Si tienes el argumento del seno dividiendo. El argumento del seno. No, yo me vendría aquí y diría, si esto es un escalón y estoy tomando su transformada de Fourier, pues obtengo el patrón de difracción de óptica, como la luz que pasa cerca de un segmento que se acaba. Tengo una barra, paso luz, y como la barra es finita, tengo difracción en los bordes. Eso es esto, ¿vale? Es igualito que en óptica. Esta omega fi es la energía. Lo que estamos viendo aquí es, voy de un estado I a un estado F, y la energía cambia de EI a EF. La diferencia la teníamos empaquetada en omega fi. Os recuerdo que omega fi es F menos I dividido por H barra. O sea que esta figura me está diciendo que me aparece o me desaparece energía. ¿Vale? Empiezo en el estado I del H0 y salto al estado F del H0, que tienen energía distinta. Bueno, salvo que esté aquí. Esos son los únicos que tienen la misma energía, donde omega fi es 0. ¿De dónde viene la energía que está apareciendo? De la perturbación. Cuanto más me aleje, más energía me tiene que aparecer de la perturbación, menos probable es. ¿Se ve? Bueno, ¿qué pasa para t grande? Si dejo que corra el tiempo, ¿qué está pasando aquí? Que estos mínimos, 2pi entre t, se meten hacia el eje de las i's, ¿no? Esto va, la posición de los mínimos va con el inverso. Aquí omega fi va multiplicado por t. Luego, cuando esto se hace 2pi, es porque omega fi ha saltado por el inverso de t veces el factor de pi que corresponda, ¿no? Esos son estos mínimos, 2pi entre t, 4pi entre t, etc. Es la misma t en los dos. T mayúscula o t minúscula son lo mismo. Total, que vamos a poner t minúscula, así menos lío. Total, que si avanza t y t se hace grande, todo esto se mete aquí y como los máximos sucesivos son cada vez más pequeños, toda la probabilidad está en el centro. Así que esto intuitivamente va a ir a parar una delta de Dirac. Y eso os va a la siguiente hoja de problemas. Un recordatorio de que esto va a parar a EF menos EI cuando el tiempo es grande. ¿De acuerdo? T grande, omega pequeño, es lo de siempre en las transformadas de Fourier. Voy a tomar entonces durante un momento EF igual a EI durante un micromomento ya, quedan 45 segundos. Para EF igual a EI tengo que omega sub FI es 0. Hemos dicho que para T grande las dos son iguales, la omega FI es 0, entonces la probabilidad de IAF de Born se convierte en VFI al cuadrado t cuadrado entre h barra cuadrado. ¿Eso tiene las unidades correctas? No os lo he preguntado antes en otras fórmulas de la probabilidad, pero en esta es obvio, ¿no? Eso tiene que estar bien. Energía por tiempo es una acción. Dividido por h barra, acción entre acción, no tiene unidades. Eso es una probabilidad. Eso cuando estudiéis mirad las fórmulas de vez en cuando y así que hacéis alguna h barra que falte o alguna c o lo que sea. Bien.
Si t es muy grande, esa probabilidad se pasa de 1, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? A eso se le llama violación de la unitariedad. La probabilidad tiene que sumar 1. Pero si la probabilidad de ir del estado 2 al 3 ya se pasa de 1, no te digo si le sumo la de ir a cualquiera de los demás. Eso no puede ser. ¿Por qué pasa eso? Porque estoy en teoría de perturbaciones. El operador unitario U no tiene este problema, pero lo he expandido y me he quedado solo con el U1. Y el U1 tiene este t cuadrado aquí. O sea que si la probabilidad se me hace demasiado grande, eso se le llama saturar el límite de unitariedad, lo que tengo que hacer es continuar con la expansión o hacer alguna aproximación más inteligente que no sea la teoría de perturbaciones a primer orden. ¿Vale? Bien, continuamos aquí entonces el miércoles.